Así que vamos a comenzar con el reinicio de este orden sacerdotal. Porque en un tiempo, este orden sacerdotal iba a culminar. Y yo pude identificar que ese iba a ser el primer apocalipsis del mundo. El mundo se acababa en ese momento si Dios no hacía ese movimiento con Abraham. Abraham, sin la H, significa padre exaltado. Dios quería reformar la idea de un padre, ya que algunos que debían seguir el orden sacerdotal se habían corrompido, porque siguieron sus desilusiones. No eran los que debían seguir el orden, y pronto iba a pasar una orfandad en la tierra. La tierra iba a estar huérfana, no iba a estar con alguien que realmente tiene espíritu de padre. Padre no es el que engendra. El ser papá hay que tener un espíritu de guianza, de nobleza, de buenos estándares, de formación, de integridad, pero sobre todo de no una unión, sino una unicidad con Dios al 100%. Abraham es llamado y eventualmente se le cambiará su nombre. El plan de Dios no es solo un padre, sino también una familia. Dios está después de una nación, después de su identidad. Las promesas de Dios para su congregación de los primogénitos siempre estuvieron allí, antes de su plan para Israel. La iglesia, el cuerpo de los apartados, siempre existió. No es un pensamiento que vino a existir después de la existencia del pueblo de Israel y de Jesús caminar en la tierra. Los apartados siempre existieron. Génesis 12, del 1 al 8 dice: Yahweh dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Ojo, porque de ahora en adelante ustedes van a ver que solamente los sacerdotes pueden bendecir. Tienen que conocer esto. Solamente un sacerdote es bendito. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Se le está entregando el sacerdocio ahí en Abraham, en esa declaración. Abraham salió como Yahweh le había mandado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y toda la riqueza que habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y se dirigieron a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Shequén, en la encina de Moré. Los cananitas estaban entonces en la tierra. Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo le asignaré esta tierra a tu linaje. Y él edificó allí un altar a Yahweh, que se le había aparecido. Desde allí se trasladó a la serranía al este de Betel y montó su carpa, con Betel al oeste y a Ai al este. Y edificó allí un altar a Yahweh, e invocó a Yahweh por nombre de Yahweh. Fíjense que todavía Abraham no llama a Dios como el gran yo soy, lo llama como Yahweh, mostrándole ese nombre. Génesis 13, el 15-18 dice: porque te doy toda la tierra que ves, a ti y a tu linaje para siempre. Haré a tu linaje como el polvo de la tierra, de modo que alguien que pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu linaje podrá contarse. Levántate, camina por el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo doy. Y Abraham mudó su carpa y vino a vivir en la encina de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahweh. Abraham fue llamado en un momento muy crítico en la familia. Él estaba posicionado de una manera inexacta en Harán. Su padre tenía 150 años cuando lo dejó. Cuando Isaac nació, su papá todavía estaba vivo. Fue difícil para él irse. Muchos están esperando, por ejemplo, que en una organización religiosa, una iglesia donde se encuentra, muera para poder moverse. Usted debe comprender que si usted es un hombre de fe que busca la palabra, tiene que moverse ya, no pierda tiempo. Pablo nos exhorta a seguir los pasos de nuestro padre Abraham. Él obedece a Dios dejando su nativo país. Se embarca en un viaje de fe para terminar en obediencia. Este proceso de Harán a Samoriá, a Abraham le tomó 40 años. Y Moriah tiene un nombre que significa Dios es mi maestro. O sea, fueron 40 años de enseñanza para Abraham. Voy a utilizar muchos tipos, muchas interpretaciones.
para que tengan conexión. Esto va a ser muy extenso. Pero en esos 40 años de enseñanza de parte de Yahweh para con Abraham, él nunca se le mostró a Abraham como el gran yo soy. Nunca. Le apareció con otros nombres, diferentes cualidades. Cuando nosotros tomamos una Biblia, no la Reina Valera, que es, como le dicen los judíos, el abusador, porque los judíos, para poder ocultar, para seguir con su tesis de que el Mesías no ha venido y que Jesús es un farsante, ellos ocultan en el texto de los yavistas, de los escribas yavistas, el nombre en los cuales Dios se manifestaba. Siempre nada más dicen Dios, Señor, Dios, Señor, Dios, Señor, Dios, Señor. Pero en la historia de Abraham, en su trayecto de Harán a Moriah, Dios le enseñó en 100 cualidades todas a Abraham. Y cuando usted toma, por ejemplo, una Biblia, la Kadosh Israelita Mesiánica, la Nazarena, la Estugatensia, usted ve, espérate, aquí no está diciendo Dios, aquí está diciendo Rafa, el que sana, el que restituye, mi estandarte. Y así sucesivamente le va mostrando los nombres, cualidades, y Abraham se va formando. Porque nosotros somos piedras vivas. Así como el agua viene, nos va trabajando a nosotros, nos va formando. No somos un molde. Y cógelo así, literal. No. Dios te enseña sus cualidades para que tu raciocinio contaminado de pequeño por las costumbres de tus padres se vaya poco a poco. No es un shock que el Señor te hace. Él te va enseñando, porque Él sabe para qué tú das. Entonces, Dios, Yahweh, en su esencia, su nombre de esencia de salvación, de redención, le tomó a Abraham 40 años de Harán a Moriah. Dios es mi enseñanza. Dios aún no se le revela en su naturaleza completa, ni una sola vez se le reveló como el gran yo soy, sino como Jehová. Porque en ese nombre está la esencia de nuestra redención. Con esto de Harán lanza su tienda a Betel y clamó el nombre del Señor. Aquí tenemos 3 puntos. Abraham se muda a Manré en Hebrón, que significa un lugar de pacto, un lugar de corte profundo, un lugar de integridad, de profundidad con el Señor. Corte profundo. ¿Qué es lo que corta? Lo inservible. Abraham estaba casado con Sarai, pero todavía Abraham la llamaba ante el miedo para con los líderes de ese entonces, su hermana. Eran hermanos de parte de padre, pero él todavía no la llamaba mi mujer con fuerza, con valentía, delante de hombres que la codiciaban. Él tenía miedo. Tengan esto en cuenta. Sarai significa mi princesa. Solo después de otra revelación de quién es Dios, la percepción de esposa para Abraham cambia. ¿Qué fue lo que sucedió con Abraham? Para que él pueda cambiar su percepción, Dios lo coloca a él en un sueño profundo. Igual como pasó con Adán. En la Biblia solamente hay 2 personas que Dios colocó en sueño profundo, que fue Adán y Abraham. Y pasa lo mismo. Dios pone en sueño a tanto Adán como Abraham. Oigan esta conexión que hay, porque en uno hay un inicio y en el otro hay un reinicio. Adán se le entrega a la mujer. Y Abraham desde entonces ahora entiende que es su mujer. La mujer codició el poder que la serpiente le dijo que podía tener. Adán fue dominado por esa retórica de ella. Y Abraham, como se le hizo la promesa a él, tanto a Sara, de todo lo que iban a tener, de todo lo que iba a pasar, Sarai, como toda mujer quiere ver a su marido empoderado, se adelantó a la promesa. Y le dio la egipcia. Y allí tenemos el mismo resultado que pasó con Adán. Por causa de desobediencia de lo que Dios había establecido,
nace una simiente mala, un Caín. Nace un Ismael. Pasa lo mismo, un reinicio. Uno fuera del campamento y otro dentro del campamento del Edén. Pasa lo mismo, miren la conexión que hay allí. Y de ese entonces, que Caín, que Dios lo puso en sueño, que Caín como muerto y se levanta, es que nosotros vemos a un Abraham llamándola Sara, no Sarai, que significa la madre de todos. Y viene de la misma raíz de Eva, como decimos, que es la creación de todo. ¿Ven que hay conexión? Bien. Dios nos llama como sus hijos y también como novia. Nos dice, nosotros somos sus hijos, pero también la iglesia es la novia. Dios es el Padre de todos y ama a todos por igual, ya sea masculino o femenino. Nosotros los llamamos como el Padre de las naciones. Pero Dios no está atado solamente al título de Padre exaltado. Ya nosotros también estamos casados con Cristo. Cuando Adán vio a Eva, dijo, el hueso de mi hueso y carne de mi carne. Si solo ves a Cristo como tu hermano, nunca producirás descendencia. En la cruz de Cristo es donde nos casamos y en ese matrimonio es que debemos estar por eternidad. Debemos permanecer. Hebrón es el lugar de una profunda revelación de quién es realmente Dios. Antes de esto, tenías que enfrentar a un enemigo con 318 hombres. Los dividió en 3 grupos, derrotó a 5 reyes, Abraham regresó con una cosecha repentina, se convirtió en el máximo líder en ese momento. El hombre más poderoso de la tierra. Y cuando eso sucede, un hombre puede perder la cabeza cuando le llega tanta riqueza repentina, cuando tiene tanto poder de manera repentina. Sin embargo, Abraham pudo lidiar con Mamón. Vamos a leer Génesis 14 y 17. Y aquí comienza a desentrañarse lo que es la conexión de Melquisedec, a lo que venimos con el tema. Génesis 14, 17, 24. Después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, la primera apariencia que aparece el nombre de Melquisedec, de 7 veces que está escrito en la Biblia, pero solo aparece en 3 libros. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, siervo del Ha-Elión. Oigan este nombre. La Reina Valera dice el bendito del Dios. Pero aquí dice Ha-Elión. ¿Qué significa? El Dios Altísimo, poseedor, dueño de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Ha-Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. A Melquisedec, Abraham, a Melquisedec. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahweh, el Ha-Elión, poseedor de los cielos y de la tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas yo enriquecí a Abraham, que con sola la excepción de que lo que han comido los hombres y la porción de Aner, Escol y Manré, los hombres que vinieron conmigo, solo ellos tomarán su parte. Esta es la primera mención de Melquisedec, es muy importante, porque pasa en un proceso de quebrantamiento de reyes de Canaán. Melquisedec es mencionado 11 veces en la Biblia, son en 3 libros. Así que presten atención a la conexión que vamos a realizar. Melquisedec se presenta ante Abraham revelando a Dios como el Ha-Elión. La primera vez que se habla del Ha-Elión. El Dios que posee los cielos y la tierra. En ese nombre se resume toda la idea de lo que es la administración y gestión de por qué y si se mueve la gracia. Entonces usted no necesita, si usted le sirve al Ha-Elión, las riquezas, los bienes, no son absolutamente nada. Abraham es servido con pan y vino, que es un proceso de redención. La sangre de Cristo, la carne del Cordero. Redención. Abraham da los diezmos a Melquisedec. Inmediatamente eso pasa. El rey de Sodoma, el dios del dinero,
interviene y dice, como muchos quieren ahora mismo, venderle su alma para obtener riquezas. ¿Y qué hizo ese rey? Dame las almas y toma todos los bienes para ti. Vino de una pelea donde Abraham en ese momento era el hombre más grande de la tierra. El más grande de la tierra era Abraham. Mas, sin embargo, él desechó toda la riqueza del mundo. Porque Jehová es su todo. Y Jehová en el siguiente capítulo le confirma y se lo dice con tanta seguridad. Génesis 15:1. Después de estas cosas, fue la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu gran galardón. Dios se le entregó a Abraham. Se le entregó. ¿Tú sabes lo que significa que Dios se te entregue a ti? Número 18:20. Yahweh dijo a Aarón: tú no tendrás herencia o porción en la tierra de ellos. Yo soy tu porción y herencia entre los hijos de Israel. Cito esto porque es la segunda vez que Dios hace lo mismo con el sumo sacerdote Aarón y con Abraham. Abraham, al recibir la redención de Melquisedec, consiguió también convertirse en sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Y para allá vamos, poco a poco. Pues en fin, ahora es que Dios se le revela a Abraham como yo soy. Yo soy tu escudo. La referencia de yo soy es una realidad siempre presente en la novedad del día del Señor. La palabra allí, yo soy, es Anoki. Strong H595, lo pueden revisar. Anoki. En el Génesis 17, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Dios puso el yo en su nombre. La H y la A nuevamente es instalando el nombre de el gran yo soy en Abraham. El sumo sacerdote debe llevar en su pectoral el nombre del gran yo soy. Y Dios se lo instaló en Abraham. Dios puso el yo en su nombre. Y él también cambia a Sarai a Sará, nombre de todas las naciones, madre de todas las naciones. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que Elohim, que Dios, probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Si nosotros buscamos la traducción, lo que está escrito en hebreo no es un heme aquí en español así lineal. Un heme aquí, aquí estoy. No. La palabra aquí es Hinnai Anoki, que es mírame, yo soy. Abraham de ahí en adelante le responde a Jehová como Jehová le responde, con su nombre. Abraham ahora le habla de yo soy al gran yo soy. Y cuando la persona le habla, dice: mírame, yo soy. No es un heme aquí, así por así. No es un aquí estoy. El yo soy está acá. Yo estoy atento a la voz de Dios. Ya de ahí en adelante, de todo lo que pasó, de venir de una victoria tan grande, dominar toda la nación y tú desecharlo, tú como hombre, y Jehová decirte a ti: yo soy tu galardón. A ti no te interesa tu pensamiento para moverte. Tú lo único que quieres es que Dios te diga qué es lo que yo voy a hacer. Incluso cuando te levantas en la mañana, ¿cuál es el siguiente paso aquí cuando salgas de la cama? Así está Abraham, atento a Jehová. Su oído está, mira, afinado con la voz del Señor. Génesis 22:7-8. E Isaac habló a su padre Abraham diciendo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Que como dije ahorita, Innai Anoki, hijo mío. Y le dijo: mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. Esta es la primera vez que Isaac llama a Abraham padre mío. Y Abraham le dice: hijo mío. Y esto es un tipo de lo que pasó con Jesús allá en la cruz.
El Padre llevó a Jesús a la cruz. Pero el ángel de Yahweh lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham, y él dijo, mírame, yo soy. Una vez más, aquí está respondiendo con el mírame, yo soy. Él está viviendo con la expectativa constante de escuchar a Dios. Si viviera en la revelación de hace 3 días, si él no hubiese tenido lo que pasó anteriormente, él hubiese matado a Isaac. Pero con la revelación que tuvo ahora, con su cambio, ahora él opera según la interpretación y la revelación del Señor. Salmo 110, del 1 al 7. Yahweh dijo a mi amo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego de aquí nosotros vamos a volver otra vez al Génesis, a lo que pasó con esa guerra, para detallarlo más. Ojo con esto. Yahweh dijo a mi amo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión tu poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu batalla. En santidad majestuosa, desde el vientre, desde la aurora, tú eras el rocío de la juventud. Yahweh ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yahweh está a tu diestra, él quebrantará reyes en el día de su ira. Ejecutará juicio sobre las naciones, amontonando cadáveres, aplastando cabezas a todo lo ancho, beberá del arroyo por el camino, por tanto llevará su cabeza en alto. Sobre el versículo 1, aquí yo estoy leyendo una Biblia ya vista, no una Biblia, no la Reina Valera que nada más dice Dios y ya. Ustedes no se dieron cuenta que hay un detalle aquí, del versículo 1 con el versículo 5. El versículo 1 dice, Yahweh dijo a mi amo, siéntate a mi diestra. Y el 5 dice, Yahweh ha jurado y no se y el 5 dice, Yahweh está a tu diestra. Hay 2 Yahweh. El versículo 1, Yahweh al-Yameneká, el significado original del versículo 5, califica el versículo 1 como que el amo es Yahweh y no David. Puesto que tiene un Yahweh hablando a otro Yahweh, llamado amo en el versículo 1, pero calificado como Yahweh en el versículo 5. Aquí tenemos la segunda mención y esta también mencionando el hecho de que Melquisedec está quebrantando reyes en el día de su ira. ¿Me comprenden? Bien. ¿No me comprendiste? El versículo 1 está hablando de un Yahweh que se va a poner a la mano derecha como amo. Pero el versículo 5 está diciendo que ese amo es Yahweh también. Muchos leen eso y creen que es David, que es una profecía para David. Pero no es de David que se está hablando. Se está hablando de Jesús en su día. Por eso yo presenté aquí, dale para acá abajo, Francis. Por eso inicié aquí con este nombre. Este es Yahweh. Mira el hombre, mira la estaca, mira el hombre aquí, Yohei Bahei. Eso es Yahweh. El hombre en la cruz es Yahweh. Jesús en la cruz es Jehová. Pero ¿qué sucede? Los nombres son carácter de operación. No es un nombre en sí. Los mismos espíritus que tiene el Padre, el mismo espíritu que tiene Jesús. Melquisedec es un espíritu de gobernanza en justicia. Yahweh es una operación así. Así opera. Y aquí se muestra, este Jesús. Yohei-Ba Sin Shin. Mira al que está destruido, molido por la cruz, el hombre, su mano. Mira el hombre, su mano. Eso es Yeshua, Jesús. ¿Me comprenden? ¿Comprendieron?
Bien. Entonces, el Salmo 110, 1:7, está hablando de la ira de Yahweh en su día, su cetro, como él va a operar. Y lo que pasó en Génesis 14, Génesis 14, voy aquí en Génesis, perdón, dame a abrir mi Biblia rápido aquí, un momentito. Sí, lo tengo muy corto acá. Voy con Génesis 14, vamos a Génesis 14. Cuando Abraham rescata a Lot. ¿Dónde está? Aquí. ¿Lo tienen? Amén. Génesis 14. Vamos a Génesis 14. Porque aquí es que sale el Salmo 100. ¿Por qué el Salmo 110? ¿Por qué lo estoy diciendo? Donde se hace mención de Melquisedec nuevamente. Génesis 14. Cuando Rafael era rey de Shinar, Arió, rey de Elazar, y Kedorlaomer, rey de Lan, y Tidar, rey de Goyín, ellos hicieron la guerra juntos contra Bera, rey de Sedón, y contra Birsha, rey de Amora, Sinab, rey de Amat, Shemer, rey de Saboyín, y el rey de Bela, que es el mismo de Soar. Todos los últimos reyes juntaron sus fuerzas en un acuerdo en el valle de Sabé, donde está el mar muerto. Ellos habían servido a Kedorlaomer por 12 años. Ojo con esto. Pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, y a los susitas en Han, y a los semitas en Sabé, y a los surritas en el monte de Seir hasta el Parán. Luego se volvieron en Mizpah o Cades y arrasaron todo el territorio de la Malecita y también al del amorreo que habita en Hacedón Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Edma y el rey de Saboín y el rey de Bela, la cual es Soar, y prepararon batalla contra ellos en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidar, rey de los Goyín, a Rafael y rey de Sinar. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y al oír el rey de Sodoma y el de Gomorra cayeron en ellos, y los que quedaron huyeron hacia la montaña. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todo su sustento y se fueron. Y tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y sus bienes. Y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. Pero un fugitivo fue e informó a Abraham el hebreo, pues él moraba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, habían hecho un pacto con Abraham. Cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus partidarios, nacidos en su casa, y lo persiguió hasta Dan. Y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche, y los hirió y los persiguió hasta Ahoba, al lado izquierdo de Damasco, y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Después se regresó tras derrotar a Kedorlaomer. Oigan este punto. Tras derrotar a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Miren, que a Abraham le están haciendo énfasis de que derrotó a Kedorlaomer. ¿Por qué él no menciona a los demás reyes? ¿Y qué significan los demás reyes? Yo les voy a presentar el significado de cada uno de los reyes. Miren, Tidal significa temor. ¿Y cuál es el pueblo que él gobierna? Goyín, que significa nación. El temor de las naciones. An Rafael significa movilidad sexual, sensualidad. Oigan los nombres de los reyes. Ario significa el matador de dioses o el venerable ante los dioses. Eso es ponerse delante de Dios.
Verá significa hijo del demonio. Birsa significa iniquidad. Semever significa nombre poderoso. Oigan los nombres de estos reyes. Estos reyes fueron los que se pusieron en contra del rey de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, hay un rey, el de Melquisedec, el cual fue blasfemado. En otros libros, en de Jasher, aparece esa historia. Y estos, oigan cuáles son los nombres. Estos son los reyes a los cuales en Salmo dice el Señor que se levantan en contra de Jesús, en contra de su reinado, que quieren destruir la unión que hay de las personas con el Padre, con Dios. Y esto es lo que el Señor dice: a estos reyes yo los voy a quebrantar. No a unos reyes cualquiera, son a estos reyes. Lo que hoy está gobernando hoy día, ¿qué es lo que vemos nosotros? Movilidad sexual, sensualidad, no tal lesbianismo, la homosexualidad, todo dar. Gente que se creen por encima de Dios. Ahí están los nombres. Hay temor, hay miedo en la gente. Mucho miedo. Tidal. Cada uno de esos dioses esos espíritus están hoy operando. Esos son los reyes que están operando y lo que el Señor va a romper. A eso es que el Señor se está refiriendo. Y quien va a venir eso es aquel que está en la cruz. Dale para arriba. Francis, dale para arriba. El que está en la cruz. Por eso el nombre de Yahweh. Y por eso lo llama el mismo Yahweh. Porque es una cualidad. No es el nombre. Porque Dios tiene muchísimos nombres. Entonces nosotros tenemos que salir del bache de la repetición que nos han dicho que solamente Jehová es su nombre. Es una cualidad. Hebreos 5:5 y así también el Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es interesante esta declaración porque en el lenguaje griego está escrito allí, katajón, pastor, usted me corrige, katajón taxis Melquisedec. La palabra taxis en el Strong 5010 significa orden, como si fuese una orden secuencial o el orden de algo. El verbo primario podemos confirmar esta interpretación que es tazo. El Strong 5021 dice para organizar de manera secuencial, es decir, asignar en una determinada posición a alguien o un lote, según el orden de Melquisedec. Catatón, catajón, taxis. En este caso, en la secuencia apropiada de Melquisedec, ahora un mejor ejemplo de esta palabra taxis viene a nosotros en Lucas 1:5, donde el padre de Juan el Bautista, Zacarías, fue colocado, puesto en orden, en taxis, en el orden de Abías, que era una orden levítica específica, que era una orden de justicia. Y nos dice con relación a Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, que ambos eran sadik. Sadik o justos, pero que estaban en un orden levítico. Entonces, cuando el autor de los libros hebreos cita Salmo 110, la palabra hebrea para el orden, cuando dice el orden de Melquisedec, es Tibrá, que viene de dabar, la palabra, por dar la palabra. Y esta palabra solo es usada 4 veces en el Antiguo Testamento y literalmente significa poner en orden por la palabra o poner en orden por Divrá, que viene la palabra dabar. Significa hablar en orden de la secuencia otra vez. En otras palabras, el orden es puesto en orden a través de la palabra. Por la palabra que yo te doy. Por la palabra que recibes. Por la palabra que el sacerdote que Dios estableció da. Un punto interesante aquí es que el padre Juan el Bautista Zacarías era un sacerdote. Lo que hacía Juan también un sacerdote. Porque Jesús no puede ser inaugurado en un ministerio hasta que un sacerdote lo inaugure.
Primera de Crónicas 24, 1-18 dice, estas fueron las clases de los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio. Y David juntamente con Sadok de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Pero como los hijos de Eleazar había más varones principales que los hijos de Itamar, los repartieron así. La primera suerte tocó a Jorías, según Jedaía, la tercera a Harín, la quinta a Malquías, y así la 23ª, hasta la 23ª, Delaya, la 24ª, Masías. La Biblia menciona que somos templos de Dios. Y el trabajo de los sacerdotes es en el templo de Dios para ministrarle a Él. Entonces, si hay una orden que es mencionada por el escritor del libro de Hebreos, y también podemos ver una orden levítica a través de Juan el Bautista, entonces deberíamos encontrar, regresando a esa orden de Melquisedec, una orden en secuencia. Si los sacerdotes operan en orden, ¿me comprendieron? Si los levíticos tuvieron un orden, en Melquisedec tuvo que tener un orden. Y lo podemos ver cuando Pedro, en 2 4:6 dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndoles despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al viejo mundo, mas guardó a Noé, octavo pregonero de justicia, octavo pregonero de Sedec, trayendo el diluvio sobre el Jaolán Hasé, que es el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin piedad y reverencia de Elohim. También, en el versículo 5 de ese capítulo, dice, y si no perdonó al viejo, mas guardó a Noé, octavo pregonero de justicia. Octavo pregonero de justicia. Octavo predicador de justicia. Pero Noé no era el octavo en descendencia. No lo era. Tuve que comenzar a calcular unos números. A poder tanto que no era, pero allá vamos a llegar, miren. Noé no era el octavo pregonero de justicia. Digo, Noé no era el octavo en descendencia, pero Pedro dice que es el octavo pregonero de justicia. Y es bueno saber lo que significa Sadik, santidad. Sadik significa hombre humilde, eso es justicia. Nosotros en español decimos justicia, ya, Sadik, un justo, pero el significado de Sadik literalmente es un hombre humilde que abre las puertas para revelar. Eso es un justo. Eso es lo que es ser justo. Humilde. Abre y trae a luz la revelación a la gente. Eso es justicia. Eso es ser justo. Ahora, retornando a la escritura que se mencionó primero, se menciona a Sodoma y Gomorra en contexto con el Melquisedec. Si en verdad entonces estamos viendo a la octava persona, Noé, un predicador de justicia, este pasaje no dice que hubo otros 7, como está en otras Biblias, que dice, en otra Biblia dice, por ejemplo, en 2 Pedro 5, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, pregonero de justificación, con los otros 7, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eso es lo que se lee en la Reina Valera, que hay otros 7. No habla de que Noé era el octavo. Pero en las otras dice que Noé era el octavo. Entonces, vamos a revisar las generaciones para que caigamos allá en lo que dice Pedro de que Noé era el octavo pregonero de justicia. Primero Adán, el cual vivió 930 años. Segundo fue Set. Tercero Enos, Cainán, Mahalalel, Jared. Enoc es el séptimo, Matusalén el octavo, Lamec el noveno y Noé es el 10º. Pero Pedro dice que Noé era el octavo pregonero de justicia. ¿Cómo puede pasar eso? Por ejemplo, Jared, que es el 6º,
En la descendencia, en la línea de la simiente, lo de justicia, hubieron dos simientes, recuerden. Caín mata a Abel. Luego Eva, para restituir a Abel, le pide otro hijo y nace Set. Entonces, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared. Pero Enoc, el siguiente, dice la Biblia que él fue tan agradable ante los ojos de Dios que Dios se lo lleva. Entonces, de Jared se vuela a Matusalén. Matusalén ahora, el octavo en la simiente, es el séptimo pregonero. Pero ¿qué pasa? El hijo de Matusalén, Lamec, él murió antes que Matusalén muriera. Murió 47 años antes. Y él murió 49 años antes. Y al irse Lamec, Noé, a los 500 años, es que toma el orden sacerdotal. Y es el octavo. Se va Enoc, se va en Lamec de 10 y queda Noé como el octavo. Incluso Lamec dice, hay una referencia exclusiva. Todos los demás hijos nacieron, se le dieron un nombre. Pero, sin embargo, a Noé se dijo algo especial. Noah, vendría siendo, dice, Génesis 5, 28, 29. Lamec vivió 188 años y engendró un hijo, a quien llamó Noé, y le dice, lleno de descanso, tiempo de descansar. Porque él dijo, este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra, cual el Señor Yahweh maldijo. Al único que se le da un nombre con una especificación de qué va a hacer es a Noé. A los demás no se le había dado eso. Fue a Noé. Entonces Pedro no está hablando. Entonces Pedro ahí nos está hablando de que Noé es el octavo pregonero de justicia. Y nosotros podemos encontrar esas referencias en el libro de Jasher. En ese libro, que no es un libro bíblico, no está en la Biblia, pero tiene mucha conexión. Porque el libro de Jasher es mencionado 4 veces en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con la reunión de Sem en Melquisedec y Abraham? Me adelanté un poco. Sem es hijo de Noé. Sem es hijo de Noé. Y Sem tuvo 3 hijos. Tuvo a Elán, Arfaxas y no me recuerdo el otro. No recuerdo el otro nombre. Lamed es el padre de Kedorlaomer. Kedorlaomer, el que cita Génesis 14, 17, de que Abraham vino de ganarle a Kedorlaomer. O sea, no se enfocaron en los otros reyes, que tienen unos significados desastrosos. O sea, sensualidad, miedo a las naciones, gente que se pone la guardia delante de Dios. O sea, él se enfocó en Kedorlaomer. Entonces, este Kedorlaomer era nieto del Melquisedec. Y Abraham era nieto de Melquisedec. Bisnieto de Melquisedec. Del Melquisedec de ese entonces. El Melquisedec de ese entonces era Sem, el hijo de Noé. Pero ¿qué pasa? Si Abraham no era tomado de Harán, que su papá lo llevó a extravío, Satanás se movió de una manera para llevarlo a ídolo. Si Dios no trabajaba a Abraham, no iba a haber nadie que siguiera el orden sacerdotal. Y por eso yo concluyo que en ese entonces, si Dios no hace ese movimiento, el mundo se acababa. Porque el mundo en iniquidad Dios lo destruye. Solamente por un justo el mundo es salvo. ¿Eh? Sem, el primogénito de Noé, que todos serán bendecidos debajo de Sem. Esa es la bendición que dio Noé para Sem. Jared, si quiere ser bendecido, tiene que vivir dentro de Sem. O sea, en la tutela de él, en la tutela sacerdotal. Entonces, allí, cuando Abraham regresa y recibe el pan y el vino de Melquisedec, le da redención.
por una batalla familiar, porque fue una batalla familiar lo que hubo allí. Lo mismo que va a pasar cuando Jesús venga. Las naciones van a estar guerreando y el Señor va a venir a traerle redención y acabar con eso, a levantar a su pueblo. Eso mismo que pasó con Melquisedec es lo mismo que va a suceder con el Señor cuando venga. ¿Prenden? Entonces, como les dije, Abraham era un descendiente de Sem a través de Arfaxad, que es el segundo hijo de Sem. Entonces, como Jesús va a venir y va a traer paz en este problema familiar, porque lo que tenemos aquí en el mundo es una batalla familiar. Otra conexión es que Shem o Sem significa el nombre, así como nosotros decimos Hashem. Hashem. O sea, ese ese Melquisedec tenía incluso esta conexión con el mismo nombre. Mire cómo todo se trató con el nombre del Señor. Ahora encontremos la conexión. Vayamos a Salmo 2, el cual es un salmo Melquisedec, el cual es citado en el libro de Hebreos como el punto central de que hay un mejor sacerdocio, o sea, que trata del sacerdocio. Este salmo es citado en Hebreos capítulo 1 y 5. Salmo 2, 1, 2 dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos fraguan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh. Lo que pasó en Génesis. Y contra su ungido, su Mashiach, su Mesías. Rompamos sus coyundas, quitemos sus cuerdas. El que está entronizado en el cielo se ríe. Yahweh se burla de ellos. Entonces les habla en su ira, en su indignación los aterroriza. Yo he instalado a mi rey en Sión, en la iglesia, mi monte santo, mi casa santa. Voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo: tú eres mi hijo, yo te he procreado. Pídemelo y te daré en herencia a las naciones, por propiedad, los confines de la tierra. Los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como a vasija de barro. Así que ahora, reyes, sean prudentes, acepten corrección, gobernantes de la tierra. Sírvanle a Jehová con respeto, alégrense con reverencia, honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino. Al encenderse su ira en un momento, felices todos los que en Él se refugian. Aquí hay una clara referencia a lo que sucedió en Génesis 14, donde la Escritura nos da una ampliación de lo sucedido previamente. En el verso 3 está el motivo por el cual estos reyes querían venir en contra de Jehová y contra su ungido. Y era romper contra la vida santa y justa a través de las generaciones que habían sido enseñados y con la línea Melquisedec. Lo que quería Kedorlaomer, el miedo, la sensualidad, la irreverencia contra Jehová, era acabar con la plenitud de la vida santa, con el orden sacerdotal. Y es por eso que Dios tuvo que hacer un ejemplo con Sodoma y Gomorra. Los desapareció por completo. Sodoma y Gomorra estaba tan impía y la gente piensa, los quitó por homosexualidad. El problema de Sodoma y Gomorra era toda esa combinación de espíritus que tenía. Lo tenía todo. Eran tan irreverentes que fueron unos ángeles a visitar a Lot y querían violar a los ángeles. No eran buenas personas. Y esto es lo que está pasando hoy día. Esos mismos espíritus operando son reyes en la mente de nuestros gobernantes. El Salmo 2 está explicando lo que es Génesis 14, cómo Abraham hizo shalom con Melquisedec. A Abraham se le hace algunas promesas. A Abraham se le entrega, la promesa que le hicieron a Abraham tiene que ver con monarquía, con orden sacerdotal, con tierra, con una promesa a Melquisedec para su descendencia. ¿Por qué le pagó Leví un diezmo a Melquisedec? ¿Cuándo lo hizo?
sí lo hizo a través de Abraham. Esa es la declaración del libro de los Hebreos. Entonces, el Salmo 2 nos da más profundidad para poder entender lo que está sucediendo con Melquisedec en Génesis 14. Es la guerra de la simiente de Abraham entre sus hijos Isaac e Ismael, porque Isaac recibió el Melquisedec sobre Ismael, lo cual hoy día está sucediendo, una guerra entre hermanos. Entre la simiente de Abraham, Sem muere, y Eber hubiera sido el próximo en esa línea. Luego de Eber hubiese sido Isaac. Después de Isaac hubiese sido Jacob. Y así en adelante. Ahora hemos descubierto que la línea continuó con Jacob. Y traspasa la línea de Judá. A causa de que nos encontramos con el rey Salomón. Melec. Salomón paz. Rey Salomón. Melec. Rey. Salomón paz. Lo mismo que Melquisedec. Rey de justicia. Él mismo se veía como un predicador de justicia. Así se veía Salomón. Y los libros los tenemos ahí. Entonces, si tienes un rey que es predicador de justicia, no de Leví, sino de Judá, como Jesús. Y muchas razones allí, porque Melec es rey, Sadik, que significa justicia. El significado que le había dicho usted anteriormente. El escritor de Hebreo nos habla la manera como nosotros entramos en este orden, que es a través de Jesús. Es interesante que en Qumrán hubieron unos manuscritos en 1947 que se encontraron. Allí hay unos manuscritos que hablan de Jehová como sacerdote. Cuando se menciona el Salmo 110 de que Yahweh tomará el cetro, vendrá, juzgará duro, allí en el libro de los Esenios dice Melquisedec. ¿Ven la conexión que hay? Dice Melquisedec. ¿Y qué significa Melquisedec? El rey de justicia. O sea, es como si hoy día nosotros tuviésemos, mírenlo de esta forma, en español, que en vez de decir Melquisedec, nosotros digamos a Jehová, el rey de justicia. Entonces, el rey de justicia, Dios, el rey de justicia vendrá y hará juicio contra esas naciones que quieren ir en contra de una vida santa. Bueno, estamos terminando. Estoy tratando de llevar rápido. Luego, aquí vemos la conexión. Ya ustedes vieron la conexión, cómo tratan la conexión levítica, ¿verdad? Es por orden. Agarran a Aarón, sus hijos, así sucesivamente. Juan el Bautista, al ser hijo de Zacarías, Elizabeth, él viene a descendencia de los levíticos y a él le tocaba el sacerdocio. Juan el Bautista es un sacerdote. Vemos la conexión sacerdotal desde Adán hasta Noé. Y desde Noé a Shem, de Shem a Abraham. ¿Y cómo pasa de Abraham a Leví? De Leví hacia Juan el Bautista. Pero también vemos a través de Salomón que él funcionó como un pregonero de justicia, como sacerdote. Porque el sacerdocio no es, la esencia del sacerdocio es ser un pregonero de justicia. Y Salomón es de la tribu de Judá, no es de Leví, pero es un Melquisedec. Entonces Jesús sí puede ser un Melquisedec. ¿Cómo Jesús ahora toma el sacerdocio? Simple. ¿Qué hizo Jesús cuando comenzó su obra? Lo primero que citó. Este es el año, toma el libro de Isaías y él declara: este es el año agradable de Yahweh. Y va a traer buenas nuevas. ¿Cierto? Y luego de allí, ¿para dónde salió? De allí él sale hacia donde Juan, el Bautista. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, estamos terminando,
Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, ¿qué sucede cuando un rey cumple toda justicia? Él entra al agua como un rey, pero sale del agua como un rey que ha cumplido toda justicia. Melquisedec. Es ahí donde sucede la transferencia. Juan el Bautista era quien le tocaba, ¿verdad, Sori? A Juan el Bautista era quien le tocaba el sacerdocio. Pero Juan el Bautista no estaba en el templo porque el templo había sido profanado. Era un templo herodiano donde se servían a cerdos. Entonces Juan estaba afuera. ¿Y quién era el sumo sacerdote en aquel entonces? Era Caifás, allí puesto por los herodianos, por el Imperio Romano. Estaba corrompido el orden sacerdotal. Pero Juan, la gente sabía quién era el sumo sacerdote que le tocaba en ese momento, quién era el que estaba activado para eso, y era Juan el Bautista. Y cuando Jesús fue allá, al Jordán, a ser bautizado, fue para ser sumergido y salir con el orden sacerdotal con él. Y por eso es que Juan no podía seguir ni viviendo. Ahora Jesús tiene el orden sacerdotal, espiritual, con él. Pero todavía antes de los hombres hay alguien que se llama Caifás, que es el sumo sacerdote. Jesús tiene que tomar ese sacerdocio. Ya lo tomó en lo espiritual, ahora tiene que tomarlo en lo natural. Aquí. Bien. Vamos acá, Monte Sinaí. Hay otra forma. Yo somos sacerdotes, pero eso cuando vamos, estamos a dos cosas. Por eso la Escritura nos manda que seamos bautizados de dos maneras, en agua y en fuego. Porque Dios nos está conectando a dos cosas. El agua representa ser un hijo Melquisedec. Cuando usted es bautizado, usted representa ser un hijo Melquisedec. Al menos que seas bautizado de la misma manera en el primer siglo. No se podía seguir a un rabino si no eras bautizado. Era llamado a ser bautizado en su yugo. Y que la manera como tú, rabino, interpretaba la palabra de Dios. Hubo dos clases de transferencia. Una a través del agua, la cual era la transferencia de Melquisedec, un orden del linaje, y del fuego, que era sumergido en el Espíritu Santo. El fuego te apunta a ti, al único lugar en toda la historia de la Biblia donde el pueblo de Dios está sumergido en fuego. Y eso fue específicamente 1200 años antes de Hechos, capítulos 2, cuando estaban sumergidos en fuego, y fue en el monte Sinaí. Cuando descendió el fuego de Dios encima del pueblo de Dios en el monte Sinaí, donde Dios estaba quemando todas las tradiciones y doctrinas egipcias. El mundo es símbolo de quemar las cosas, sacar todo lo impuro fuera de ti. Eso es mediante tú comes palabra, tú vas siendo purificado. Ese es el orden. Por ejemplo, lo natural, cuando hay un fuego que destruye todo un bosque, la lluvia y el agua viene y nueva vida comienza a crecer. Nada sucede en el mundo natural de vida nueva hasta que la tierra sea bautizada. Por esto el diluvio tuvo que suceder. La tierra tuvo que ser purificada para que la nueva orden pudiese ser establecida. Cuando somos bautizados o purificados, somos establecidos en una nueva orden. Pero si Jesús recibe la transferencia a través del sumo sacerdote legítimo, Juan el Bautista, él entra a agua siendo un rey y sale del agua siendo un Melquisedec, todavía Jesús tiene que lidiar con el corrupto Caifás. ¿Cómo va a lidiar con eso? Con la palabra. El libro Levítico 5:1 dice cuál es el proceso. Y establezcamos un precedente, es donde de la ofrenda del pecado. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, oigan, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Qué significa esto? Que si alguien hace este juramento y tú escuchas, eres un testigo, y si conoces la verdad y no la declaras, llevarás el pecado y cargarás con la culpa. Ahora vayamos a Levítico 16. Ojo. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos:
No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentará por el incendio que Jehová ha hecho. El sumo sacerdote podía morir si rasgaba sus vestiduras. Y como Dios no quiere que hayan accidentes, instruyó en Éxodo 28:32 lo siguiente: y en medio de él, por arriba, habrá una abertura. En medio del vestido habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En su misericordia, nuestro gran Dios establece una instrucción especial para que las vestiduras de los sacerdotes no sean rasgadas accidentalmente. Ordena hacer las vestiduras de manera reforzada para evitar ese problema de manera accidental y se anule el sacerdocio y mueran. Dios hace un doble tejido de armadura alrededor del traje sacerdotal para que no se rompa por accidente. Ahora vamos a ver cómo Jesús procede. Me río que digo, son duros. Ahora vemos cómo Jesús lo establece en lo natural, ya que vimos cómo cómo se establece el orden sacerdotal en lo sobrenatural. Porque ya vimos cómo él lo estableció en lo sobrenatural. En Mateo 26, 57, 64, él lo establece en lo natural, pasando a lo siguiente. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús se quedaba callado. Entonces, el sumo sacerdote, Caifás, le dijo, aquí viene: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El verso 63 es la clave, ya que Caifás pone bajo juramento a Jesús. Ahora, ¿cuál juramento? El juramento levítico, que había dicho, 5.1. El de la ofrenda del pecado. Él lo pone bajo la ofrenda del pecado. Ahora, si Jesús sabe algo que es verdad y él no lo declara, entonces él se convierte en un pecador y no califica para ser nuestro redentor. Pero Caifás lo pone bajo juramento de Levítico. Le dice: te pongo bajo juramento por el Dios viviente, que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Como Jesús, ¿conoce Jesús la verdad aquí? Sí, y la tiene que decir. Caifás invoca la ley, Jesús le tiene que responder, o si no, se convierte en pecador. Y esto es lo que tocaría de representarnos. Entonces Jesús dice en versículo 64, tú lo has dicho, pero eso no es suficiente. Jesús lo tiene que decir, no es Caifás que lo tiene que decir. Sin embargo, Jesús dice, según la palabra, porque Caifás lo invocó y él conoce la verdad, le dice, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está haciendo referencia al Salmo 110. Él está diciendo que Jehová es un Melquisedec sentado a la diestra de Jehová, viniendo sobre las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote Caifás rasga sus vestiduras. ¡Fum! Se descalificó en lo natural como sumo sacerdote. No hay nadie que pueda hacer ofrenda en ese día. Nadie. Porque conlleva preparación. Se debe preparar 1 año antes el sumo sacerdote. Y para poder levantarlo debe buscarse la vaca roja, el novillo rojo, que no debió dar leche
y debe ser novillo. Y deben tomar esa vaca roja, quemarla en el patio afuera. ¿Dónde murió Jesús? En el monte Sinaí. Y allí, una vez se quema esa vaca, y toma toda la ceniza y se purifica el templo. Y luego que se purifica, allí que se pueden levantar los sacerdotes. Si eso no se hace, no hay nuevo sacerdocio. Y ese año había vaca roja. Pero también Jesús es la vaca roja. Porque la vaca roja, la sangre, el correjo, bermejo, es la sangre. Tiene que ser recorrida por el pueblo entero. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo recorrieron, mayugándolo, triturándolo. Hasta llevarlo ¿a qué? Al lugar afuera, al Monte de los Olivos. ¿Dónde se hace sacrificio a la vaca roja? Eso era nuestra vaca roja. Fue nuestro sacerdote. Y se volvió nuestro redentor. Le quitó el sacerdocio, Juan le traspasó el sacerdocio y el sacerdocio natural se lo quitó a Caifás. Y por eso él es nuestro sacerdote. Y una vez en esta redención, él nos convoca a todos a que seamos Melquisedec, a que operemos en nuestras vidas en justicia, como reyes y sacerdotes. Por eso es Dios en la palabra dice, yo quiero una nación santa, yo quiero sacerdotes. Royal sacerdotes, reales sacerdotes. No es de alguien verdadero, él está hablando de realeza. No está dejando al pueblo afuera, sino que sean sacerdotes de la realeza, que operen en justicia. Y esto es un espíritu que debemos tener. Y hay que tenerle mucho temor reverente a Jehová de ahora en adelante. Todo fue propicio. Fue la Pascua, fue el día de Pascua. Jesús fue nuestra Pascua. Fue el becerro rojo. Fue nuestro Redentor. Lo fue todo. Fue el Mesías, fue el sacerdote, fue el Padre. Fue llevado. Todo lo hizo Jesús. Lo cumplió en todos los planos para redimirnos cada uno de nosotros. Jesús es constituido en el verdadero y único sumo sacerdote y en el Cordero de Pesach. Y el escritor del libro de Hebreos sabía esto. Miren lo que dice en Hebreos 7:20. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por la palabra, Dibra. Ahora, para culminar, esto ya se termina aquí. Miremos lo que pasó en Juan 19:23, para que ustedes vean cómo fue el plan tan divino. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica de sacerdote, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi vestimenta y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Porque si la rompían, el sacerdocio de Jesús se invalidaba. Todo fue propicio. El sumo sacerdote solamente se puede sentar cuando el sacrificio esté completamente consumido. Como sumo sacerdote, él se tiene que poner de pie hasta que el sacrificio sea consumado. Jesús no se podía sentar hasta que todo se haya cumplido. Lucas 7:28, les digo que de todos los hombres que han vivido, no hay mayor profeta que Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Juan el Bautista fue el mayor profeta, mayor que Moisés, que Jeremías, que Isaías, pero el menor en el reino de Dios es mayor que él. Ahora, ¿por qué? Porque aquel que es menor en el reino, u orden de Melquisedec, es mayor que el mayor profeta en la orden de Leví. Amén
ténganle mucho temor, reverencia al Señor. Sadik, hombres humildes que abren la puerta para impartir justicia, para traer la revelación. Deben, perdón, yo lo puse en silencio, no sé por qué salió eso. Deben enfocarse en el Señor. Miren, señores, yo después de ahora, yo le tengo un miedo a Jehová. Sí, literal. Contra el respeto al temor de Jehová, que es un espíritu que debemos tener, le tengo. Porque aquí yo aprendí, esto es muy largo, yo traté de cortar lo más posible, porque aprendí que, como Abraham, que debemos llegar a conocer su plenitud rápido. No esperemos los 40 años. Hay que conocerlo rápido. Y que nuestra dependencia es de Él, porque cuando hacemos cosas que no dependen de Él, los errores son muy grandes. Y sí, dice el Señor que cuando Él vino a nosotros, nuestra casa estaba desordenada y la limpia, y la regla. Cuando tú sacas a Dios de tus decisiones, Él está afuera, pero la casa está limpia. ¿Y qué dice Jesús que pasa? Que 7 demonios vienen. 7 significa perfección. Entonces vienen con más fortaleza a trabajar en ti. Las decisiones que toma un cristiano cuando no está operando en el Señor son peores que las de un impío. Son peores. Pero cuando tú la tomas en el Señor, el descanso que tienes es grande, porque es la promesa que el Señor le entregó. Yo soy tu galardón, tú no tienes que fajarte, tú no tienes que esforzarte. Yo hago obras, la preparo de antemano para que tú andes en ella. Nuestro sacerdocio nos convoca a ser hombres y mujeres en justicia, con temor reverente a Jehová en todo tiempo. A Jehová, el que se crucificó por nosotros. Jesús, nuestro Mesías. Dice el Señor, para quienes andan en pecado. A los reyes, ustedes reyes que preparan planes contra mí. ¿Cuáles son esos reyes? Sensualidad, irreverencia contra el Señor, miedo. Él no está hablando de que Estados Unidos no demos. Los reyes que dominan a esas naciones. Témanme, porque los voy a destruir. Y cuando uno no anda en el Señor, ¿ustedes creen que Dios, qué es lo que Dios va a destruir? El fruto. Porque el Señor dice que va a destruir todo lo bienes de ellos. O sea, cuando nosotros no operamos en el Señor, generamos frutos que le pertenecen a quién, a Dios o a esos reyes. A esos reyes. Y al cristiano, el juicio le pasa más rápido, porque el Señor dice, el juicio comienza por casa. Yo hago ejemplo con ustedes primero, antes que a los demás. Entonces, con temor reverente en todo tiempo, no se salgan. Si usted tiene a Dios como su galardón, si aún no lo tiene, usted quiere lograrlo, busque que Jehová sea su galardón. Búsquelo, porque es mejor, absolutamente todo. Abraham desechó la grandeza de ser el hombre más grande del mundo. ¿Y qué dijo Jehová? En una visión se le apareció, yo soy tu escudo, no hay nadie contra ti, y también soy tu galardón. No hay forma de que usted no repose. Usted va a reposar siempre. Padre Santo, Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Tu orden sacerdotal ha sido por siempre. Sempiterno, insondeable. Tú nos guardas. Tú nos conviertes. Sigue dándonos de tu palabra. Sigue purificándonos, Señor, con tu palabra. Quema toda construcción banal, construcción del mundo que hay en nuestros corazones. Enséñanos a ser justos, Señor, a tener buenos ojos. Compramos colirios, Señor, de ti, para limpiar nuestros ojos, para tener mejor visión. Que nuestros oídos te escuchen, Señor. Que nuestra boca te pregone en todo tiempo, que seamos pregoneros de justicia. Que no haya forma, Señor, de inclinarnos ante los reyes de este mundo. Nosotros vamos a inclinarnos solamente a ti. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el Melquisedec. Y tú nos entraste a ser parte de este
reino, Melquisedec. Tú eres nuestro Dios, nuestro galardón, nuestro Padre, nuestro amado. Padre mío, tú nos casaste con tu Hijo amado. No seremos novias insensatas, seremos novias sensatas. Vamos a aumentar nuestra dosis de aceite, de tu espíritu. Vamos a recoger más vasijas y la vamos a llenar mucho más para que nuestras conversaciones contigo sean más largas. Nuestras oraciones sean de poder, que cambien vidas, que cambie nuestra vida, que cambie nuestra generación, nuestro espacio, nuestro lugar, Señor. Que se impacte cada una de las personas que nos vean. Que nuestro testimonio tenga una palabra, así como en Apocalipsis tú decías, y estos son los que han ganado por la palabra de su testimonio. Padre Santo, Todopoderoso, tú nuestro Jehová, quien se sacrifica por cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tengamos temor reverente ante ti, Señor. Que no se tome una decisión. Que no seamos como en el cántico de Moisés. Y que tú no digas esa palabra como Moisés, de que me temo de que fallarán de cuando yo no esté. Más bien tú digas, tú estarás conmigo por la eternidad, por siempre. Yo quiero, Señor, que en la abundancia te busquemos así cuando hay escasez. Que en la alegría, Señor, te busquemos así cuando estamos nosotros tristes. Que te busquemos en todo tiempo, que te honremos, Señor, en potencia, que te honremos de toda manera, Padre mío. Que tengamos una conciencia sólida y fuerte por encima de las circunstancias. Que no importe, Señor, lo que esté pasando. El mundo se quiebre, las finanzas se quiebren, los campos no den su fruto, Señor. Los ríos no tengan agua. Nosotros tendremos una conciencia sólida y fuerte en ti, Padre mío, en todo tiempo. Que eso lo tenga este pueblo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Una conciencia sólida en ti. Que no se vaya a conmover por absolutamente nada, nada natural, Señor. Danos una conciencia sólida y más para estos tiempos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.